Su pareja se acostó con su hermana. Estaba ahí porque era el único lugar en el que su mundo interno le permitía habitar. Y cuando algo se rompe así, aparece una ventana por la que mirar aquello que normalmente no quieres mirar. En este vídeo quiero contarte algo incómodo que veo muy a menudo. Voy a hablarte de qué es lo que pasa cuando tus decisiones no nacen de la libertad, sino del sufrimiento. Y quédate hasta el final porque con todo lo que te voy a contar acabaré con una pregunta que, si te la haces y la respondes honestamente, podrás revisar si una decisión la estás tomando desde la herida, desde el miedo, o realmente es una buena decisión que te llevará a estar mejor en el medio y en el largo plazo. La urgencia. Te cuento una anécdota. Una persona que tenía una sesión reservada conmigo para el día siguiente me escribe y me dice que tiene una urgencia, si puede llamarme. Viendo lo que me dice, accedo. Me cuenta que se acaba de enterar que su pareja, con la que lleva tiempo prometida, se acostó con su hermana. Sí, una historia de telenovela. Pero realmente, si vieras lo que va pasando por las consultas, no solo mías, sino de otros profesionales, esto es lo normal. Pero volvamos al caso. Ella está destrozada y normal. Entonces lo que hago es darle una serie de pautas para que pueda gestionarlo y dice que lo va a hacer para poder salir de este bache. Y ahí aparece algo importante. Me dice que quiere sanar esto porque da la casualidad de que algo así ya le pasó con su anterior pareja, sin hermana de por medio, solo faltaba. Pero sí que es muy consciente de que es algo que se ha repetido y que quiere poner cartas en el asunto, no quiere que se vuelva a repetir. El patrón se repite. Cuando una persona vive una traición así, lo fácil es mirar el hecho. Y cuidado, no le quiero quitar responsabilidad ni a la pareja ni a la hermana, porque la tienen. Pero normalmente ahí nos quedamos con: es que mi hermana es una desgraciada, es que mi pareja es un cabrón. Y sí, eso está fatal. Pero si nos quedamos solo ahí, perdemos la oportunidad de mirar algo más profundo. Si tu historia se repite, pero cambiando los personajes externos, quizá no estamos solos ante mala suerte. Quizá se trata de algo dentro que está influyendo en cómo eliges, en cómo idealizas, en cómo justificas, en cómo te relacionas. Y no es que lo merezcas, ni mucho menos. No estamos aquí hablando de culpa. Pero muchas veces tu mundo interno no te permite acceder a nuevos y mejores lugares hasta que no trabajas lo que te tienes que trabajar en esos lugares que son más hostiles. Y en el caso del que te estoy hablando, lo vemos e identificamos que hay un patrón. Y aquí viene lo incómodo, porque todo el mundo quiere que le validen su dolor, pero a lo que no quieren mirar es a esa estructura que está generando los resultados que la llevan una y otra vez ahí. Y esa estructura es la que decide si de verdad cambias o simplemente cambias de persona, cambias de decorado para acabar en una situación en la que te vas a sentir igual. Solo tenía que hacer clic. Después de esa conversación telefónica y viendo cómo está esta chica, lo que hago es que miro mi agenda y veo que tengo un hueco para más tarde y le digo que si quiere adelantamos la sesión para no tener que esperar a mañana, porque en ese momento, más allá de que le haya dado unas guías sencillas para cómo gestionar esas emociones que está sintiendo y qué hacer para no avivar la llama, la persona está tocada, está en un momento crítico. Y cuando algo se rompe así, aparece una ventana por la que mirar aquello que normalmente no quieres mirar. Me dice que sí, que adelantamos la sesión, así que le paso el enlace, me confirma que lo ha recibido, espero y no se conecta. Solo tenía que hacer clic. Supongo que sabes cómo funciona un enlace de la aplicación Zoom, que en cuanto le das al clic te conectas. Es sencillísimo. Entonces le escribo otra vez para confirmar y ya no responde. Y aquí alguien podría pensar: a ver si le ha pasado algo. Pero cuando has tratado con muchas personas en situaciones similares, sabes que lo raro es que haya pasado algo. Lo normal es que cuando alguien está mal, quiera aliviar su dolor. Y cuando lo ha hecho, aparece la otra parte, la mediocre, la que la llevó a esa situación. Y entonces vuelven a lo mismo.
Por cierto, si te interesa este tipo de contenido, donde hablamos de cadenas, de patrones, de dependencias sin maquillarlos, suscríbete al canal porque aquí no hablamos de desarrollo personal blandito. Cuando baja el dolor. Esta parte es interesante. Cuando sufres, quieres que alguien te escuche. Cuando estás mal, quieres alivio momentáneo. Buscas ayuda, quieres respuestas, quieres encontrar cualquier cosa que te pueda hacer bajar un poco ese dolor. Pero la mayoría de veces no es deseo de transformación, no es que quieras mejorar. Lo que quieres es alivio, anestesia. Quieres dejar de sentir lo que estás sintiendo. Y efectivamente, cuando baja la intensidad de lo que estás sintiendo, ahí aparece la parte que siempre ha estado, la parte que inconscientemente generó esa situación en la que has sentido dolor. Y volvemos a lo mismo. Aparece la evitación, la pereza, el miedo, la justificación, el racionalizar un montón de conductas que haces o muchas otras que deberías hacer, pero dando una perspectiva de que no es tan importante, que hay otras cosas que deberías priorizar. Esa parte más cómoda, esa parte de siempre, prefiere volver a pasar por ese infierno antes que pasar por una transformación. Porque cuando ya no le duele tanto, no quiere incomodarse cambiando aquello que no es fácil de cambiar. Y esto pasa con relaciones, con adicciones, con hábitos, con la familia, con un montón de contextos y patrones a los que no quieres mirar de verdad. Mientras duela, prometes y te prometes que quieres darle la vuelta a esto, que no puedes volverlo a experimentar, que vas a hacer lo que sea necesario para no volver a caer ahí. Y cuando deja de doler tanto, empiezas a negociar con esa misma cadena hasta que al final te la vuelves a poner. No solo víctima. Y aquí viene una reflexión incómoda, y es que no justifico lo que en este caso que te he contado hicieron las otras personas. No estoy diciendo que su pareja y su hermana no actuaran fatal, ni de coña. Pero la pregunta es otra. ¿Hasta qué punto estaba ahí porque era el único lugar en el que su mundo interno le permitía habitar? Y esto puede molestar, pero es clave, porque si solo eres víctima, no tienes poder. Si todo está fuera, no hay nada que puedas transformar. Y si no hay nada que puedas transformar, lo único que te queda es esperar y rezar un poco para que la siguiente situación no te pase lo mismo. Podrías cambiar el lugar interno desde el que eliges, permaneces y toleras. Porque si hay un patrón, esperar y confiar en la suerte no va a bastar. Hay que mirar a nuestra responsabilidad, que no es culpa, pero es para recuperar nuestro poder. Y esta diferencia lo cambia todo. Tu sufrimiento decide. Cuando sufres, lo único que ves es sufrimiento. Tu pensamiento razona desde ahí. Todo lo interpretas y lo filtras desde ahí. Tu dolor se vuelve el centro de la realidad. Y en ese momento buscas utensilios para dejar de sufrir. Esos utensilios pueden ser otras personas. Pueden ser medicamentos, sustancias, conductas, lo que sea. Buscas quien te calme, buscas quien te escuche, buscas quien te dé la razón, quien valide tu dolor, quien te dé una salida rápida, pero no necesariamente buscas verdad, ni buscas cambio, y mucho menos lo que quieres es buscar responsabilidad, buscas alivio. Y muchas veces te identificas con personas que han pasado por tu mismo dolor, que viven o han vivido cosas similares, porque estando ahí te sientes en calma. Pero ojo, que alguien esté viviendo una cosa parecida no significa que esté viendo con claridad. A veces solo está sufriendo algo igual que tú. Y claro, si ese sufrimiento, si esa herida es la que te hace sentir, pensar y actuar, no eres libre. Te llevará a repetir aquello que encaja con ese dolor, con esa herida. Cuestiónate. Aquí la pregunta importante no es qué te ha pasado, ni quién te ha hecho daño, ni tampoco quién tiene la culpa. Eso puede importar, pero no es lo único. La pregunta de fondo es otra. ¿Desde dónde en ese momento estás pensando? ¿Desde dónde estás sintiendo? ¿Y desde dónde estás actuando? Porque si después de que te haya pasado algo, o incluso más tarde cuando te hayas estabilizado,
el motor de tus acciones es el dolor, es el malestar, es el resentimiento o la herida, ¿dónde te va a llevar? Si eliges desde el abandono, vas a buscar a alguien que calme el abandono. Si eliges desde el miedo, vas a buscar algo que te haga dejar de sentir ese miedo. Pero claro, desde ahí, ¿qué es lo que puedes crear? ¿Crearás desde la libertad, desde la verdad, la responsabilidad, la madurez? ¿O lo que crearás será más dependencia? Relaciones en las que hay asimetría y que están hechas para que vuelva a repetirse lo de antes, esas situaciones en las que alguien te hace daño y tú eres la víctima. Porque luego siempre nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Pues precisamente por esto, porque no estás eligiendo desde la libertad, no estás eligiendo desde el mirar a todo el mapa y ver lo que realmente deberías trabajar en ti o la dirección que a medio largo plazo te iría bien, aunque sea incómoda, aunque sea dolorosa. Y lo que miras es lo que tengo más cerca, que más rápido y en más intensidad me va a aliviar. Pues que sepas que el sufrimiento no elige bien. El sufrimiento siempre elegirá lo que le calma y por lo tanto lo que le permitirá seguir existiendo. No será necesariamente lo que te libera. Ejercicio final. Te dejo un ejercicio sencillo pero incómodo. Piensa en una decisión importante que estés tomando o hayas tomado últimamente. Una relación, un trabajo, algún tema económico, algún tema familiar, social, de tus hábitos, lo que sea. Pregúntate, ¿estoy eligiendo desde la libertad o desde el sufrimiento? ¿Estoy eligiendo desde la persona que quiero ser o la persona que busca dejar de sentir malestar en el momento? ¿Estoy buscando la verdad, mirando toda la información, incluso aquella que me incomoda mirar? ¿O solamente busco la explicación más cómoda? ¿Realmente estoy buscando sanar o solamente dejar de sufrir un rato? Si la respuesta te incomoda, hay trabajo. No para culparte, sino para tener la oportunidad de ir a por eso y que deje de repetirse aquello que en el fondo tanto te hace sufrir. Es para que dejes de vivir arrastrado por aquello a lo que no has mirado. Te leo en comentarios. ¿Crees que cuando sufrimos buscamos sanar o solamente dejar de sufrir y aliviarnos en ese momento? Y otra pregunta más incómoda. ¿Alguna vez pediste ayuda, cambio o claridad en un momento de dolor y cuando se te pasó volviste a lo mismo? Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal porque en Libre de Cadenas hablamos de todo eso relacionado con cadenas visibles, invisibles, patrones, dependencias y aquellas cosas que te restan libertad. Y si quieres recibir una reflexión diaria para seguir profundizando en tus emociones, en tus hábitos y esas cosas que te van quitando libertad sin que te des cuenta, te puedes suscribir a mi newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo o también lo tienes que estar viendo en pantalla, además de un código QR. Nos vemos en el próximo vídeo.